Estimados estudiantes, muy buenos días. El video tiene por objetivo informarles cómo es que vamos a iniciar las actividades para la práctica calificada 1. La primera actividad para esta práctica calificada 1 es el análisis de la información con la estrategia del parafraseo. Para ello, ustedes se van a dirigir a la semana 5 y van a ingresar al manejo de fuentes para la paráfrasis. Y aquí se van a encontrar con 4 fuentes, en realidad son 8 fuentes que ustedes van a tener que leer detenidamente aplicando las estrategias de comprensión como el subrayado, el sumillado. Una vez que estas fuentes están debidamente leídas, es que vamos a analizarlas para dar inicio a la práctica calificada 1. Hay que recordar que esta tarea se puede desarrollar hasta con 2 integrantes. Esta tarea es el primer paso para el producto que nos pide la práctica calificada 1, que es redactar un texto argumentativo de 3 párrafos. Eso es lo que vamos a hacer de aquí a 2 semanas. Un párrafo de introducción, uno de desarrollo con la estrategia de generalización y otro de cierre. Muy bien, entonces vamos a revisar qué es lo que nos pide en esta tarea. En esta tarea se nos presenta la consigna. Esta es la consigna. Y en esta tarea se nos pide que nosotros planteemos una tesis. Y ya sabemos que la tesis es la respuesta afirmativa o negativa a la consigna. Para este ejemplo se ha planteado la siguiente tesis. No considero que la educación superior en modalidad virtual atenta contra la calidad educativa y contra los estándares universitarios. Esta es mi posición, que seguramente puede coincidir con ustedes o puede ser diferente. Después de haber presentado mi posición, en esta tarea también me pide que presente el argumento. Recuerden que para nosotros el argumento es una oración que inicia con un conector de causa. Por ejemplo, ya que promueve flexibilidad académica en los estudiantes. Es decir, no considero, según mi punto de vista, que la educación superior atente contra la calidad educativa y contra los estándares universitarios, ya que promueve flexibilidad académica en los estudiantes. Esa es una posición. Bueno, luego de establecer ese argumento que se escribe después de haber hecho una lectura exhaustiva, voy a pasar a presentar lo que aquí en la tarea nos pide como parte de la paráfrasis que debemos hacer. Y te dice, presentar la paráfrasis de 4 informaciones. Acá está. 4 informaciones de acuerdo con lo siguiente. Te va a pedir 2 informaciones, aquí está, mira, que contextualicen el tema. Entonces, yo voy a buscar esa información en mis lecturas que me permita establecer el contexto. ¿Y qué establezco en el contexto? En el contexto debe establecerse el panorama de la controversia. Es decir, mi controversia es acerca de la educación superior en modalidad virtual. Entonces el contexto, la primera paráfrasis del contexto, me debe presentar la posición a favor de la educación superior. Entonces, yo que he hecho una lectura, establezco, por ejemplo, que Aguilar, sobre la educación virtual superior, estableció que esta modalidad es relevante, debido a los bajos costos, debido a la flexibilidad horaria, debido al transporte, a varios aspectos. Lo importante es que en esta primera paráfrasis yo doy mi posición a favor de la educación virtual. Y en esta segunda paráfrasis, porque lo que tengo que hacer es presentar el contexto, diré cuáles son las objeciones de la educación virtual. Por ejemplo, la calidad educativa, por ejemplo, la poca motivación.
Entonces, la paráfrasis 2 me debe presentar la posición en contra de la controversia. Y debo considerar colocar siempre la fuente, ¿no? De donde he extraído esa información. Muy bien, entonces de esa manera ya tengo mis dos informaciones que me van a permitir luego desarrollar el contexto. ¿Qué más te pide en esta tarea? En esta tarea te pide dos informaciones que fundamente el argumento de generalización. Y el argumento de generalización es el que yo ya he planteado, ya que promueve flexibilidad académica en los estudiantes. Entonces, ¿por qué he planteado ese argumento? Porque en la búsqueda de la información yo me he dado cuenta que hay fuentes que me explican de por qué es ventajoso la educación virtual en el plano superior y de las ventajas que presenta, la que es común es la flexibilidad. Por ejemplo, en la primera información de Fernández y Watson, ¿no? Me dice que la educación virtual es apreciada porque un 80% de estudiantes valoran la flexibilidad en el horario, la flexibilidad en el acceso a los materiales. Entonces, esta información yo lo parafraseo y escribo, pero no solamente lo escribo, ¿no? Con la paráfrasis que ya he aprendido, coloco la referencia, sino que también he encontrado otra información en donde me habla también sobre la flexibilidad. Y también lo parafraseo y hago la referencia, ¿no? Entonces, como yo he encontrado dos informaciones que tienen en común la ventaja de la educación virtual con relación a la flexibilidad, es que he establecido, he generalizado y he establecido como argumento esto de acá, ¿no? Por eso es que yo no considero que la educación superior en la modalidad virtual atenta contra la calidad educativa. Y esta es la razón, porque el argumento es una razón que justifica la tesis. Entonces, eso es lo que ustedes, estimados estudiantes, tienen que presentar. Información parafraseada que le va a ser útil para luego redactar su práctica calificada 1. Muchas gracias. Cualquier duda, me escriben.